Buen día para cada uno de los presentes. Mi nombre es Stephanie Barrios. Somos del grupo número 7 y en este momento les desarrollaremos el tema de los acuerdos de identidad de los pueblos indígenas. Estos son acuerdos que reconocen los derechos de identidad de los pueblos indígenas. Estos mismos buscan erradicar la desigualdad de estos pueblos. Cuando les mencionamos pueblos indígenas, les estamos hablando del pueblo garífuna, el xinca y el maya. Acá en pantalla podemos observar algunas de las imágenes en donde se representan sus trajes típicos. Cuando se desea realizar un acuerdo, esto se hace con un objetivo. Entonces acá les presento uno de los objetivos principales por los cuales se crearon dichos acuerdos. Reconocer los derechos culturales, civiles, políticos, sociales y económicos de los pueblos indígenas. Garantizar que los pueblos indígenas no sean desplazados de sus tierras, proteger los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, eliminar las condiciones de desigualdad, promover la conservación de prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, garantizar acceso a una educación de calidad para los pueblos indígenas, proteger los lugares sagrados de los pueblos indígenas. En la antigüedad, muchas de las personas que se creían de otras clases sociales crearon mucha discriminación y desigualdad con estos pueblos, intentándoles quitar sus tierras y dejándolos prácticamente por abajo, ¿verdad? Entonces, estos mismos acuerdos fueron creados con ese fin de proteger y que se puedan desarrollar de una forma con igualdad. Como siguiente punto tenemos. Buen día, compañeros. Como siguiente punto tenemos por qué se firmó el Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. Estos acuerdos se firmaron para ponerle fin al conflicto armado interno que duró 36 años. Esto era la lucha entre el Estado y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, la URNG. Esto, según estudios de la Asociación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, más del 80% de las víctimas fueron de origen maya. Los pueblos indígenas han sido claramente discriminados y marginados por el Estado. Es, por ende, tuvo que intervenir la ONU para poder ser un puente entre el Estado y la URNG y así poder firmar los acuerdos de identidad de los pueblos indígenas. Como siguiente punto. Muy buen día, compañeros. Les voy a hablar sobre el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas. Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe donde conviven cada uno de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas son conformados por el pueblo maya, el pueblo garífuna, el pueblo xinca. El acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas se firmó en Guatemala en 2001. Este acuerdo reconoce la identidad de los tres pueblos ya antes mencionados. También podemos ver sobre cada uno de los derechos que tienen los pueblos, y entre ellos está el recibir una educación propia e integral y bilingüe, gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y que puedan mantener y desarrollar su identidad cultural, espiritual, sus valores, su cosmovisión y lugares sagrados. Como siguiente punto, Buen día, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la relevancia que tiene el acuerdo sobre la sociedad guatemalteca. Algunos de los puntos importantes que aportó el acuerdo de identidad de los pueblos indígenas para la sociedad guatemalteca fueron el reconocimiento de identidad de los pueblos indígenas mayas, xincas y garífunas.
2. Promueven el respeto a diversidad cultural y étnica. 3. Fomenta el intercambio de valores culturales indígenas. 4. Contribuye la construcción de una unidad nacional. 5. Fortalece la democracia y la participación ciudadana, entre otros. Como siguiente punto, Buen día. Como siguiente punto tenemos el impacto del Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas para las víctimas del conflicto armado interno. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos Indígenas, firmado en 1995, reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe. Los acuerdos de paz de Guatemala se firmaron en diciembre de 1996 y acabaron con un conflicto armado interno que desangró el país durante 36 años y murieron más de 200.000 guatemaltecos, la mayoría de población civil. ¿Por qué es importante el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas? Es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de los guatemaltecos. Es decir, que así preservamos su conocimiento tradicional de las comunidades y derechos de los pueblos. ¿Qué es la identidad de los pueblos? Es un conjunto de elementos que los definen y los hacen reconocerse como tal. En base a esto diferenciamos las culturas y creencias, valores que se identifican en un grupo social. Las partes del Gobierno de la República de Guatemala, por una parte, y la URNG, que es la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, con la participación de una amplia asamblea de la sociedad civil, suscribieron 12 acuerdos. Entre ellos destacó en específico los pueblos indígenas de Guatemala. El impacto del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas comienza reconociendo la identidad de los pueblos maya, xinca y garífuna. Se considera que estos han sido sometidos a discriminación, explotación e injusticia por su origen cultural y lenguaje, y estos hoy en la actualidad siguen de condiciones desiguales. Gracias por su atención. Le dejo como siguiente punto tenemos. Buen día a todos los presentes. Mi tema al hablar es enfatizar el grado de cumplimiento del Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas por parte del Estado de Guatemala. Como sabemos, es fundamental el reconocimiento de los pueblos indígenas y la participación de estos, pero el Estado de Guatemala debe de garantizar que los pueblos indígenas participen en el gobierno en igualdad de condiciones, respetar los acuerdos de paz y las leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, crear la Defensoría de la Mujer Indígena, reconocer, respetar y proteger las formas de organización, representación y toma de decisiones de los pueblos indígenas, crear legislación que tipifique el acoso sexual como delito y como agravante que la víctima sea indígena. Gracias por su atención. Como siguiente punto, Avances y situación actual. Acuerdo de identidad de los pueblos indígenas. Se ha tenido un reconocimiento cultural. Podemos destacar la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, que ha contribuido a promocionar el idioma maya. También tenemos la educación superior indígena. Esto viendo las distintas universidades de origen maya, que tienen por objeto validar y darles el lugar a sus graduados como todos unos profesionales. A pesar de esto, la implementación ha sido limitada, teniendo en cuenta que la discriminación sigue, siendo especialmente esta definida en el ámbito del acceso a las tierras, seguridad jurídica o derechos económicos y sociales. La discriminación persiste, hay exclusión de los pueblos indígenas,
y sigue esto sin un avance claro a futuro. Entonces tenemos que ver los motivos o las campañas necesarias para que esto pueda seguir funcionando. Recomendaciones. Como recomendación para lograr una implementación más efectiva del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, es fundamental fortalecer los mecanismos de cumplimiento y seguimiento de los compromisos asumidos. Gracias. Como siguiente recomendación, que cada decreto consolidado se cumpla en las diferentes regiones del país sin discriminar a ningún pueblo indígena por sus tradiciones, creencias o sus ideales. Como recomendación personal, debemos velar por estos pueblos con igualdad y ayudar a que estos pueblos tengan el mismo desarrollo que cualquier otro pueblo. Como conclusión, la identidad de los pueblos indígenas es fundamental su reconocimiento en Guatemala, ya que sus culturas, tradiciones es lo que destaca en nuestro país, multicultural, pluricultural y multilingüe. El acuerdo sobre la identidad y derechos indígenas reconoce a toda Guatemala. El acuerdo de identidad de los pueblos indígenas fue un hecho histórico que ayudó a miles de guatemaltecos indígenas, especialmente a los mayas, chincas y garífunas, para poder gozar de los derechos humanos sobre su cultura, tradiciones, lenguaje, su religión y a no ser marginados de la sociedad. Ayudó a disminuir la discriminación hacia el pueblo indígena. Aunque el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas estableció un marco esencial para el reconocimiento de los derechos indígenas en Guatemala, su implementación efectiva por parte del Estado ha sido insuficiente y crucial, aunque se fortalezcan esfuerzos para cumplir con los compromisos asumidos promoviendo una sociedad. Gracias a todos los presentes por escuchar